Muy buenas a todos. Feliz Navidad, antes de nada. Hoy, después de creo que más de 2 semanas sin contenido en el canal, vamos a inaugurar una nueva serie que ya anuncié en el último directo. Y no sé todavía cómo la voy a titular, pero el resumen del por qué hacer esta serie es que os quiero hablar de algunos libros que han sido muy importantes en mi vida, pues porque me han impactado mucho en su momento de la lectura, o bien porque después de haber hecho una segunda lectura, años después saqué otra impresión. Yo qué sé, cosas muy variadas. En algunos casos habrá patina política, en otros casos no. Bueno, ya iremos viendo. Pero he decidido que vamos a empezar por el plato fuerte. Uno de los platos fuertes de esta serie va a ser el vídeo con el que arrancamos hoy, y es este libro. Este libro llamado Ejército cautivo, escrito por Edwin Eric Dwenger. Es un libro muy viejo. Esta edición que yo tengo es, creo que del año 68. No sé si está disponible en internet. Es probable que sí, que esté en PDF. Pero estos vais a tener que ir a una librería de viejo o buscar por internet algún coleccionista para encontrarlo, porque es un libro verdaderamente raro ahora mismo, así de tenerlo en físico. ¿De qué va este libro? Y no os quiero destripar demasiado de la historia, así que os voy a contar así un poco someramente. Este es el diario de guerra de un joven soldado de 17 años alemán que en 1914, llevado por aquella fiebre, aquellos muchachos tan jóvenes que se alistaban voluntarios en la Primera Guerra Mundial, porque para muchos los primeros compases de la guerra pues era poco menos que una fiesta. Y iban cantando canciones, marchando al frente. Bueno, era una algarabía y una fiesta. Y este joven soldado, su padre aparte es un oficial de caballería de alto rango, entonces él como se siente impelido por la patria, y de hecho llega a mentir sobre su edad para poder alistarse, porque la edad mínima pues eran 18 y él tenía 17. Bueno, como viene de buena familia y tal, lo hacen alférez, es decir, es un suboficial, pero está un grado menos, por lo menos en el ejército alemán, no sé cómo será en el español, pero solamente le falta un grado para ya ser oficial del todo. Bueno, el caso es que en una de sus primeras batallas cae herido, junto con todo su pelotón capturado. Y el libro lo que nos habla es sobre el terrible viaje que vive todo este grupo de soldados, con los que llegamos a después sentir una gran camaradería, como si nosotros estuviéramos también allí con ellos, porque se los van a llevar a Siberia. El ejército ruso todavía es ruso zarista, no ha habido todavía la revolución soviética que sucede en 1917. Entonces, bueno, pues el libro, si bien es cierto que el autor siempre lo digo mal, Edwin Eric Dwenger, años después, sobrevivió, entonces volvió a Alemania y después formó parte del ejército nazi. Creo recordar que de las SS y creo recordar que formó parte de alguno de los aparatos de propaganda. Entonces, este libro, aparte de ser un diario y de ser un libro, ahora os hablaré de cosas bonitas e interesantes que hay en él, es también interesante porque es un libro que no cuenta toda la verdad. Es un libro que está escrito para y por, o sea, sí, para y por, pero sobre todo para el pueblo alemán, ante el que había que justificar una guerra. ¿Por qué digo esto? Porque el autor se inventa, porque esto no es verdad, el autor se inventa que su madre es rusa para justificar algunas conversaciones que suceden durante el libro con rusos. Porque el autor, este chico que aquí tiene 17 años, todo el tiempo distingue entre soldados, por ejemplo, los soldados rusos, que son capaces de ser unas bestias malignas si se lo ordenan, o de ser bondadosos si se lo ordenan. Pero sin embargo, cuando habla de los rusos como pueblo, siempre habla bien. Esto al parecer, luego yo me enteré después, que era porque era un aparato de propaganda de la Alemania nazi que buscaba deshumanizar el ejército rojo, pero no del todo la población rusa, con la que tal vez podría haber algún tipo de afinidad racial o algo por el estilo. El libro tiene momentos, a mí me gusta mucho porque se nota que es un diario de guerra real,
porque en él nos vamos a encontrar el ser humano en su máxima expresión, que es siendo contradictorio y siendo a veces vil, pero a veces bondadoso, a veces la misma persona. También vemos cómo este grupo de soldados, Podbielski es un soldado muy grande que tiene como apadrinado a este joven alférez que es nuestro protagonista. Schnarrenberg es el sargento de la compañía, entonces es un poco el encargado de mantener todavía la disciplina, porque, bueno, están capturados pero siguen siendo soldados, entonces tienen que mantener como la disciplina. Esto les sirve también para mantener el grupo cohesionado. Y a medida que van sucediéndose los viajes, no os voy a destripar mucho, ya os digo, pero bueno, se van encontrando con distintos personajes que se van sumando a la penosa cuadrilla que va camino de Siberia, que aparte no han llegado nunca jamás. Y aquí vamos viendo cómo poco a poco, el pasar de los días, de los meses, nadie debe pensar en estos soldados que están viviendo algo como lo que vivieron pues, los deportados a los campos de trabajo y de exterminio nazis. Pero bueno, deben imaginar pues, una penosa travesía en la que la enfermedad, las enfermedades víricas infecciosas campaban a sus anchas y la degeneración incluso de la propia cohesión del grupo. El alférez, nuestro protagonista, hay un momento dado del libro, no os voy a decir por qué, deja de estar con sus compañeros durante un tiempo y después vuelve con ellos. Y cuando vuelve, se encuentra pues que el tío que era el más alegre de todos, pues ahora está asqueado y que ya ni siquiera habla, que uno de sus compañeros está haciendo favores sexuales a otros a cambio de... ni siquiera de dinero, de compañía, de protección. Al sargento de la compañía, que todo el mundo lo respetaba un montón, no, a nadie le hace ni puñetero caso, y todo está, el ambiente muy enrarecido, hay peleas por todo. Pero fijaos qué cosa. Sin embargo, hay un momento en el que, bueno, hay muchos perros, les dejan tener perros, y hay un momento dado que el jefe del campo de prisioneros cambia de idea y dice, se acabaron los perros aquí. Y entre todos en un barracón se ponen de acuerdo para esconder un perro. Y a pesar de que a otros compañeros les habían quitado su perro, esos otros compañeros no se chivaron de que había un perro allí escondido. Luego, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando lo empecé a leer, hay una parte en la que, justo al principio de todo, cuando los acaban de capturar, el general de la compañía alemana que ha sido capturada quiere hacer entrega de su sable, porque es tradición entregar el sable como símbolo de rendición. Y las autoridades rusas, pues el general ruso ante el que se rindió, le permite mantener el sable. Entonces todos los alemanes como que dicen, oye, qué gesto más honroso, más bonito, qué maravilla. Y a mí me encantaba eso, porque a mí siempre me gustó mucho el mundo militar y todo eso. Y hay un personaje que dice, para que luego digan que la guerra no puede ser bonita o algo así. Y yo decía, sí. Bueno, única cosa que os voy a destripar. Único spoiler. Spoiler muy leve y que no tiene nada que ver. Un tiempo después, estos compañeros... Les llamé compañeros sin querer. Este grupo de soldados prisioneros se vuelven a encontrar con el general, que ya no tiene la espada, y el general les cuenta que va. En cuanto nos metieron en el tren y llegamos a la primera estación, le gustó al jefe de turno y me dio 2 hostias y me la quitó. Entonces, por eso, tiene todo lo que es el ser humano, lo mejor y lo peor. Decía mi padre, que Galicia, al igual que los Estados Unidos de América, tienen la particularidad de que tienen en su haber lo mejor y lo peor del mundo. Es verdad. Bueno, por si esto fuera poco, a medida que pasa el tiempo, claro, los que sabemos de historia, vamos viendo que el año se va acercando al de la Revolución Rusa. Y finalmente la Revolución Rusa llega. Y a estos pobres que estaban a punto de ser enviados a su casa... Qué putada, ¿eh? Porque claro, estamos hablando de un libro, pero es que esto pasó de verdad.
Hubo un barracón que a mí, aparte que me flipa Google Maps, me rayé a buscar. Creo que conseguí localizar el lugar donde estaba el campo que hoy en día ya no existe. Tolstoye se llama. Y claro, escoge la revolución rusa de por medio, entonces que si los liberan, que no, la revolución llega hasta el propio campo. Y entonces hay una segunda parte. Hay una segunda parte que se llama Entre Rojo y Blanco, que no voy a reseñar porque, bueno, esa no tiene mucho valor, porque eso ya es todo ficción. Pero bueno, que nuestro alférez al final tiene que acabar en un momento dado decidiendo si se alista en el Ejército Rojo recién inaugurado para la defensa de la Unión Soviética o si se alista en el Ejército Blanco, que, vuelvo a decir, los que sabemos la historia, pues ya sabemos cómo terminó. Entonces, pero bueno, conclusiones. Para no hacer este vídeo tampoco demasiado largo. Conclusiones. A mí me gusta mucho porque, no sé si lo dije ya, creo que no. A mí este libro me lo regaló mi madrina cuando yo cumplí 16 años. Tengo aquí la dedicatoria. Fijaos si leí veces este libro, que está todo desgastado, todo roto, tengo que mandarlo a reparar. Espero que para ti sea tan inolvidable como lo fue para mí. Felices 16. Es cuando yo me ponía en la piel de aquel chaval, ¿no? Yo, aparte como un chico de 16 años, del Vigo de los años 2010, no tiene, bueno, un poquito antes de los años 2010, no tiene que ver con un joven alemán de principios del siglo XX. Pero bueno, yo no podría no ponerme en la piel de aquel chaval, ¿no? Y pues esas cosas que describía, hay un momento en el que le están curando unas heridas que tiene, la pierna, toda. Las heridas las describe, si sois aprensivos con esas cosas, cuidado, porque eso lo describe con tal lujo de detalles que yo ahora mismo, si cierro un poco los ojos y me dejo llevar un poco por la fantasía, pienso que esa herida de pus en la pierna la tuve yo y no la leí en un libro. Con esto que os quiero decir, que a lo mismo que antes me pasó que les llamé compañeros a los soldados, el libro está escrito de tal manera que es fácil que te transportes mucho allí. Yo me imaginaba aquellos viajes. Claro, y aparte, yo como tenía poca información la primera vez que lo leí, ¿no? Pues cuando habla de que viajaban en un tren, pues yo me imaginaba un tren normal. Claro, cuando encontré una foto de los transportes de los trenes en los que iban estos, madre de Dios. O las barracas, cuando hablaba de los barracones en los que estaban, pues yo no sé por qué me imaginaba pues casi, hombre, no una nave industrial, pero algo así como muy grande. ¿Qué va, tío? Tenían el techo casi pegado a la cabeza, todo sucio, horrible. Os invito a que busquéis fotos de los prisioneros alemanes en los campos rusos de la Primera Guerra Mundial. Ejército cautivo. Pues eso, tened en cuenta lo que yo dije al principio, que el autor, tiempo después, pasó a formar parte del aparato de propaganda del partido nazi. Este libro fue escrito a petición de, no sé si de Goebbels directamente, no creo, porque este libro, El ejército cautivo, es una reescritura, porque este chaval originalmente había publicado sus diarios poco menos que como los había tomado en su momento. Y después recibió la orden de hacer este libro, yo no sé si fue en el año 36, puede ser, o en el año 37. Entonces, bueno, también me gusta mucho por eso, porque, bueno, no deja de ser, estamos leyendo un pedacito de la historia de la pre-Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, no os aburro más. Os invito mucho, 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 mucho que lo leáis, a que lo busquéis por ahí si es posible tenerlo en físico o si en PDF. Y nada, repito, Ejército cautivo de Edwin Eric Dwinger. Yo la edición que tengo, por si a alguien le interesa, es de Plaza y Janés del año 1967. Dice al principio, este libro relata hechos que abarcan desde 1915 hasta 1920. No narra batallas ni actos heroicos. Al contrario, su acción se desarrolla lejos de la contienda donde se mueve su parte de guerra. Bueno, pues eso es todo. Es un libro que habré leído, no sé, 15 o 20 veces. Espero que para vosotros, al igual que me dijo mi madrina a mí, espero que para vosotros sea tan inolvidable como lo fue para mí.
Nos vemos el jueves, creo, porque tengo que trabajar y no sé si voy a llegar a tiempo para el directo. Si no, pues lo haremos el viernes o ya veremos. Bueno, lo dicho, quien tenga honra, que me siga y que le dé la campanita para que le lleguen las notificaciones. Hasta la próxima.